mecanismos que hacen que se evite la pérdida sanguínea tras una lesión. No confundir con homeostasia, que es otra cosa. Entonces, la hemostasia es un distinto tipo de mecanismo. Vamos a hablar de una agregación plaquetaria, la vasoconstricción local o la misma coagulación. Entonces, es un mecanismo que protege de pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular. Entonces, podemos hablar de los mecanismos de coagulación, propiamente dicho, hemostasia, digamos, la reparación del vaso, y luego lo que es la fibrinólisis, que es la remoción o eliminación del coágulo formado, porque el coágulo no va a permanecer todo el tiempo ahí. Una vez que se repara el vaso sanguíneo, ese coágulo que lo había reparado se tiene que remover. Miren, por ejemplo, una lesión vascular y el primer trombo que aparece en la hemostasia primaria o trombo blanco, producido por la agregación plaquetaria. Luego de eso se desencadena toda la cascada de coagulación que ya conocemos, que han estudiado fisiología, porque ustedes son fisiólogos, en la que la función meta u objetivo de la conversión del fibrinógeno en fibrina. Acá todos son fisiólogos. Miren aquí, como ven la fibrinólisis, es la desaparición o remoción del coágulo cuando el vaso ya está reparado. Y como se han dado cuenta, casi todo el curso volvemos a tratar punto de fisiología. Y el que creyó que pasar por tu discusión sin saber fisiología iba a llevar fácil, pues no. Bueno, entonces acá tenemos, como les he mencionado, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La primaria, que es la aparición del trombo blanco, que es producido por la agregación plaquetaria. ¿Cuáles son los procesos para la formación del trombo blanco? Adhesión, activación, secreción y por último la agregación. Y eso también es de fisiología. Así que vamos a tratarlo porque lo estamos recordando. Se mide por una prueba laboratorial llamada tiempo de sangría, que aproximadamente normal es de 3 a 7 minutos. Tenemos la hemostasia secundaria, que es la aparición, digamos, del trombo amarillo, debido a ¿qué? A la activación de toda la cascada de coagulación. ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿La conversión de qué? El fibrinógeno en fibrina. Entonces lo llama el trombo amarillo, que se da por dos vías: la vía extrínseca y la vía intrínseca. Actualmente hay otro modelo el modelo celular de la coagulación, que es un poco explicado, donde todo interactúa, desde la plaqueta, la aparición de la cascada de coagulación, pero para fines, digamos, del farmacológico, tenemos que seguir utilizando el modelo clásico, en la que hablamos de intrínseca y extrínseca. ¿Qué quiere decir la vía extrínseca? ¿Qué no dice de afuera? Extrínseco, de afuera. Una lesión tisular externa. Estuvieron afectando, se cortaron con una navaja, se cortaron con un cuchillo, un vidrio, abrió una ampolla, o algunos chicos y chicas que a veces se golpean el cuello y se les moretea, ¿no? Por algún traumatismo directo. Hay una lesión vascular, eso se llama lesión externa, de vía extrínseca. Aparece rápidamente, es una vía explosiva, rápida. Se da por acción de ¿qué factor? Factor 3 o factor tisular. Por eso dice vía de factor tisular. Este se controla o se mide con el tiempo de electrotropina o el INR. Los valores normales de 0.9 o 1.3. Luego hay la vía intrínseca, que es más lenta. Se da por traumas, se llaman traumas sanguíneos, por contacto directo de un daño endotelial con la sangre, el colágeno con la sangre. Y se activa a través del factor 12, que es iniciar toda la cascada con una vía más lenta y más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque nosotros, si no hubiera un control de los factores de coagulación, no habría vida. Lo que se tiene que hacer es un control para que la sangre no se coagule. Y si aparece por ahí un coagulito, aparecen los fibrinolíticos naturales como el carcinoma, se convierten en plasmina. Tenemos también anticoagulantes naturales como la antitrombina, la proteína C y la proteína S, cuya finalidad es mantener la sangre fluida. Cuando hay alguna alteración, una patología, empiezan a aparecerse los trombos, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, una trombosis auricular, infiltración auricular. Esto es debido a una triada
La triada de Virchow. Supongo que en fisiopatología les han estado enseñando, les han enseñado. Y si les han enseñado, se supone que tienen que saberlo. ¿Cuál es la triada de Virchow? Y genética. Hipercoagulación. Cuando hay las triadas de Virchow empiezan a formarse coágulos por sí solos. Empiezan a formarse coágulos. Y una vez que se forma un coágulo, un trombo, se puede desprender y producir un embolismo. Por ejemplo, Orna, una trombosis venosa profunda, supongamos en tu vena femoral derecha, se desprendió un trombo, ¿a dónde va? ¿Dónde termina? Pulmón, ¿no? Vía derecha. Aurícula derecha, vena pulmonar y termina produciendo un tromboembolismo pulmonar agudo. Si se da en la aurícula izquierda en caso de una fibrilación auricular, porque recuerden que en la fibrilación auricular la aurícula ya no late, no vibra, y al vibrar hay daño endotelial y éxtasis sanguíneo, porque la sangre se autopropia. Y ese éxtasis sanguíneo termina con un daño de, digamos, una hipercoagulabilidad local, apareciendo los trombos. Y si un trombo de la aurícula izquierda se desprende, ¿a dónde va? Cerebro. Cerebro. ¿Dónde más? Coronal, ¿dónde más? Al riñones, también a los pulmones, pero por la vía arterial. Entonces, ¿qué te puede producir un desprendimiento? Infartos. Porque bien que es territorio arterial. Te va a producir infarto. Puede producir un infarto pulmonar, pero por la vía arterial, arterias bronquiales, no por la vía intercambio gaseoso como es el tromboembolismo pulmonar, distinto. Un infarto pulmonar, un infarto renal, infarto al miocardio, infarto cerebral, etc. Todo lo venimos. Recuerden que la aorta se va todo decir. Una trombosis mesentérica, por ejemplo, que es mortal. Nosotros le llamamos trombosis cementeria. Porque una vez que lo abres, encuentras todo el intestino está necrosado, no hay nada que hacer. No hay nada más que hacer. Entonces, prácticamente, es cuando un trombo se fue y hay muerte tisular, infarto. Entonces, eso se da con la vía intrínseca. También donde se da la vía intrínseca, un ateroma que se desprende, queda la lesión del endotelio y hay contacto del colágeno con la sangre y se desprende la vía de la coagulación. Es lenta y esa dura de unos 6 minutos y es producida o es medida o controlada con el TTPA, que significa tiempo de tromboplastina parcial activa. Y el otro proceso, como les dije, de la fibrinólisis, que es la remoción o eliminación del coágulo formado una vez que el vaso está ya preparado, ¿no? Como ven ahí, la degradación del coágulo. ¿Quién nos da? Naturalmente la plasmina. El factor activador de la plasmina activa el plasminógeno que está circulando. Y esta plasmina, como ven aquí, viene, remueve o elimina el coágulo. Entonces, si hablamos para los 3 tipos de tratamientos, dependiendo de los, digamos, de las bases o las formas de la coagulación o de la fibrinólisis, tenemos los antiagregantes. El nombre lo dice, antiagregante. ¿Qué es lo que evita? La agregación plaquetaria. No es por ahí que yo una vez he escuchado, varias veces he escuchado, la aspirina es un anticoagulante, el clopidogrel es un anticoagulante. No, son antiagregantes, no actúan en el coágulo por nada del mundo. Lo que evitan es la agregación. Luego tenemos otro grupo más amplio que son los anticoagulantes, que es ahí sí. ¿Dónde actúan? En la cascada de la coagulación. Puede ser intrínseco o intrínseco, pero actúan en la cascada de la coagulación. Evitan la formación del coágulo. ¿Cuál es la finalidad acá? Como son anticoagulantes, evitan la conversión del fibrinógeno en fibrina. Y el último grupo farmacológico llamado fibrinolíticos o trombolíticos, ya es cuando el coágulo estaba formado, lo que hacen aquí es destruir ese coágulo formado. Destruyen ese coágulo formado. Eso quiere decir que no es como los otros que evitan la formación del coágulo, sino destruyen un coágulo ya formado. Entonces vamos a hablar de estos 3 grupos farmacológicos que deben cosas. Mira aquí un resumen de la fisiología de la hemostasis, ustedes que son fisiólogos. Lesión de un vaso, estamos hablando de la vía extrínseca, o una lesión endotelial, que hablamos de la vía intrínseca.
¿Qué aparece lo primero? Una vasoconstricción y una agregación plaquetaria. ¿Qué molécula produce esta primera parte de la vasoconstricción y agregación plaquetaria? ¿Endotelina? ¿Ah? ¿Endotelina? ¿Endotelina? Tromboxano A2. Inmediatamente la primera línea de defensa y la formación del trombo blanco o agregación plaquetaria. Luego de eso inicia lo que es la coagulación. Si es por una lesión externa, como yo le dije, o una lesión interna, aparecen los dos, digamos, vías. La vía extrínseca, la de la tromboplastina, y la vía intrínseca a través del factor 2, el factor tisular. Se van activando cada uno una serie, una cascada de coagulaciones para que luego terminen, como ven aquí, mira, la vía extrínseca es más simple. La vía intrínseca es un poco más complicada. Pero ¿cuál es la finalidad? Activar el factor 10. El factor 10 activado, activa el factor 2, la protropina, la cubitentropina, que es la vía común. Cada uno va por su propia vía hasta llegar a una vía común. ¿Dónde inicia la vía común? La activación del factor 10. Ambas. Factor 10 es activado. ¿Qué activa? El 2. Y el 2 activado, se va ahí, activa el fibrinógeno. Lo convierte en fibrina. Pero esta fibrina está totalmente desorganizada. Tiene que organizarse, estabilizarse para formar el coágulo. Y viene un factor, el factor 13, que es el factor estabilizante de fibrina, para terminar un coágulo ya definitivo. Y una vez que termina, ya se repara el vaso sanguíneo, viene el plasminógeno, que se convierte en plasmina, es un fibrinolítico natural, y remueve ese coágulo, manteniendo, digamos, el vaso sanguíneo ya preparado. Y así funciona. Eso lo están enseñando en fisiología. Entonces, tenemos la clasificación de los antiagregantes. Los dos primeros son los importantes que ustedes van a ver. Inhibidor de la COX es el ácido acetilcílico, comúnmente llamado aspirina. Tenemos los inhibidores de la DT, específicamente el receptor P2Y12, que es el clopidogrel, el más importante. Y también tenemos inhibidores G2B3A, los que ven ahí, el Abciximab. Los anticoagulantes, que tenemos ahí en varios grupos, las heparinas, los inhibidores directos de la atropina, los inhibidores directos del 10 y los inhibidores de la vitamina A. Las heparinas tenemos pues la no fraccionada y las de bajo peso molecular o fraccionadas. Los inhibidores de la atropina tenemos el dabigatran, los inhibidores del 10 activado, que tienen XA, 10A, rivaroxaban, apixaban, nombre comercial, Xarelto, Saroban. O sea, en el nombre le están diciendo que inhibe. Después el producto del examen me responden otra vez. Como los derivados del ácido propiónico. Yo de verdad que hasta ahorita no me voy a olvidar. Que se da una respuesta en el nombre propiónico. Les dije en clase, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno. Y le pongo piroxitano, le pongo ketotifeno, pero no marca cualquier cosa menos la misma. Eso usted no me estudió, que ya le dije. Mi esposa es profesora, no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Le digo, responde y me respondió la pregunta correcta. Simplemente porque no se parece a los demás. Es un regalito que les da. Quieren, no quieren, ni se dejan ayudar. No, yo soy malo, no ayudo. ¿Quieren que le regale el punto? No. Pero ustedes estoy ayudando. ¿Y yo la vitamina K? Bueno. Fibrinolíticos. Es el otro grupo que ya destruye el coágulo formado. Tenemos los de 3 generaciones, el streptokinasa, uroquinasa, el alteplasa y el tecneteplasa. Los que están de rojo son de los que vamos a hablar durante el desarrollo de este tema. Entonces empezamos hablando por los antiagregantes plaquetarios, que sí son dos familias que vamos a hablar. Si ustedes ven aquí, es un esquema de una plaqueta. Aquí lo que nos va a interesar principalmente porque hay distintos receptores, distintas moléculas, lo que nos va a importar es este de acá y este de acá, que es lo que determina el fármaco que vamos a estudiar, o los fármacos que vamos a estudiar. Entonces, ustedes ven aquí,
La fosfolipasa A2, ¿se acuerdan acá del ácido araquidónico? Por la acción de la fosfolipasa A2 viene por la vía de la ciclooxigenasa, la COX-1, produce tromboxano A2. Y este tromboxano A2 va a activar su receptor produciendo proteína lipasa C. Y esta proteína lipasa C, recuerden que es un metabotrópico de proteína GQ. Así funciona. Tenemos los receptores P2Y12 o P2Y que se activan por acción del ADP. Y esto es igualito, viene aquí y activa la proteína lipasa C, a través directamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen esto? A través del fosfatidinosintrifosfato aumenta el calcio. Recuerden que el calcio activa. ¿Qué produce el calcio? Viene después desprende toda la cascada a través del filinógeno, la proteína GP2B3A, provocando la agregación. ¿Qué nos importa a nosotros? Los de acá. Ahí, ¿no? Como ustedes también ven. Tromboxano 2 y el AD. Entonces acá tenemos los fármacos. Inhibidores de la COX-1. Ven, inhibir esta enzima. Y al inhibir esta enzima no produce Tromboxanos. Tenemos acá la acetilsalicílica. Tenemos los inhibidores del P2Y. Vienen que hace este fármaco, inhibe de forma irreversible los receptores P2Y. Por lo tanto, evitan la acción de la ADP. Tenemos acá el más utilizado, el que vamos a utilizar ustedes, es clopidogrel. Miren lo fácil que es. Entonces, ahí está el dibujito todavía con esquema. Bloquea el tromboxano 2 a través de la COX, inhibe la formación de es el acetilsalicílico. El clopidogrel, ¿qué hace? Bloquean los receptores P2Y también de forma irreversible. Ojo, ambos lo bloquean de forma irreversible. Aquí inhibe las COX de forma irreversible y acá bloquean los receptores de forma irreversible. Entonces, evitando la acción de la ADP. Así de fácil. Estos grupos farmacológicos nomás les voy a hablar. Nada de esto acá porque no ni lo van a ver. Entonces empezamos con el ácido acetilsalicílico, ya estudiado en capítulos anteriores, ¿no? Como dentro del grupo de los ¿qué? Los AINES. Los grupos de los AINES. Pero el grupo de los AINES hablan como acción antiinflamatoria. Aquí vamos a hablar específicamente de la acción antiinflamatoria o antiagregante, que en sí es con dosis bajas, por si acaso. Su dosis para como antiagregante es de 75 a 100. Totalmente saturable, quiere decir que más de 100 ya no me va a aumentar o incrementar la acción antiagregante, no va a ser más intensa. Si ustedes dan unas dosis altas, por ejemplo como antiinflamatorio, sí, porque la COX-2 se inhibe a dosis altas, a diferencia de la COX-1 se inhibe a dosis bajas. Entonces, si ustedes dan una dosis mayor de ácido acetilsalicílico, no van a aumentar la intensidad del efecto, lo van a acelerar, sí. Van a hacer que sea más rápido la actividad o la acción. Por eso es que, en caso de un síndrome coronario agudo, que hicieron la semana pasada, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, aparte de los antianginosos, se le daba aspirina o ácido acetilsalicílico en dosis altas. ¿Con qué finalidad? No de intensificar la acción antiagregante, sino acelerar el proceso. Porque lo que yo quiero es que en una síndrome coronario agudo, sin el ST elevado, hay una obstrucción parcial. O sea, hay un pequeño espacio por ahí que todavía pasa sangre. Lo que yo quiero evitar con esto es que las plaquetas se sigan agregando y termine obstruyendo por completo el vaso. Y ahí será un infarto granular, con muerte de gran porcentaje de miocardio. Mecanismo de acción ya lo saben, van a decir aquí ya sería repetido porque lo saben antes de explicar por la COX-1 plaquetaria. La inhibición de la COX-2 es a dosis altas. Este de acá es, ¿qué es lo que hace la COX-2? Incrementa la actividad inflamatoria. La COX-2 produce o provoca la actividad inflamatoria. Pregunta de examen en el práctico, ¿no? Si me marcaba cualquier cosa menos lo que es. Una de la actividad inflamatoria. Si yo le digo antiinflamatorio, bueno, es la dosis más alta, ¿eh? Aquí la dosis de la COX-1 es baja. Por eso que los efectos adversos del ácido acetilsalicílico a dosis bajas, gastrolesivos en mínimo. La gastrolesividad con el ácido acetilsalicílico a dosis
de 75 a 100 miligramos, que es la dosis antiagregante, es mínima la gastrolicidad. A menos que lo tomen con otros AINES o lo tomen con corticoides. Ahí sí. Mide la producción de tromboxano 2 que ya hemos mencionado. El escaso efecto sobre la producción de la prostacyclina, que es la prostaglandina de vasodilatación. Aquí no tiene mucha actividad. Lo que nos importa como antiagregante es el tromboxano alfa. El efecto dura toda la vida biológica de la persona. Quiere decir que si yo quiero un paciente que lo van a operar, tiene que esperar 7 días, suspender el fármaco 7 días para que se pueda operar. ¿Ya? Porque se usa de forma irreversible. Y si llega con un puñal en el pecho, el paciente le digo que espere 7 días, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así es. ¿Tienes que probar? La fusión de plaqueta. Porque la plaqueta que está transfundiendo no son activas. Ahí no vamos a esperar. Pero si es una cirugía electiva que puede esperar, espera que espere 7 días. Una buena vez aquí hemos estudiado el tiempo de su inicio de examen rápido y su lineación lateral. Su tiempo de vida media de por sí es de 2 horas, pero como acción plaquetaria sí dura 7 días. Cambio, se usa de forma irreversible a la dosis. Como se dice, hay dosis mayores, inhibición completa de la síntesis, pero no como dije, más intensa. Dosis menores, inhibición acumulativa, prácticamente dosis menores de 5 no tiene un efecto, un nivel de evidencia de que sea útil como antiagregante. Entonces, ¿cuál es la dosis adecuada? Entre 75 a 100 miligramos al día. Entonces, acá es lo que yo le estaba mencionando. Dosis mayores no aumentan el efecto, solo lo adelantan, nada. Y aparte que más de 100 ya pueden aparecer los efectos adversos gastrolíticos. Hemorragia en pacientes anticoagulados o hipertensión arterial o hipertensión arterial no controlada. La pregunta es, ¿qué tipo de efecto adverso sería? Tipo A, perfecto, antiagregante. Si el paciente está anticoagulando, con mayor razón, y si hay una hipertensión no controlada, puede producir una hemorragia cerebral por las lesiones en los pequeños vasos, donde no está, la plaqueta no está funcionando. Gastrointestinales, si es que se usa con otros AINES o también con corticoides. Y en niños con infecciones virales de síndrome de Reye. Pero ya actualmente los niños con aspirina o el ácido clínico no se usa por estos riesgos. Contraindicaciones, sangrado activo, paciente con una úlcera, ustedes con hemorragia uterina, no se le va a dar, incrementa. En caso de hipersensibilidad, siempre hipersensibilidad es una contraindicación de cualquier fármaco. Por eso que ustedes preguntan, díganme una contraindicación de tal fármaco. La dieta confiable. Hipersensibilidad. Ya con eso se aseguraban, porque la hipersensibilidad es una contraindicación de todos los fármacos. ¿El síndrome de Reye es una tipo B o tipo A? ¿Ah? ¿El síndrome de Reye? Tipo B. Tipo B. Síndrome de Reye es un tipo B. Recuerden que hay una parte en la yo reacciones adversas por infecciones virales, son tipo B. El síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, en pacientes con VIH. Tipo B. ¿Qué hay posibilidad que yo mencioné? Bueno, que dice dosis de 75 a 100 es como antiagregante. El infarto agudo de miocardio reduce el riesgo relativo de muerte más o menos entre el 24% y el infarto el síndrome coronario agudo sin elevación de DCT, inclusive reduce el riesgo relativo al un 50%. Ojo que el uso del ácido salicílico en un síndrome coronario agudo con elevación de DCT, es decir, un infarto agudo transmural o completo, no me sirve. No me sirve, porque ya el vaso está obstruido por completo. Sí se les administra, pero como profiláctico para posterior, que se le va a hacer una revascularización. Pero para ese momento hiperagudo no me sirve. Ahí ¿qué tipo de fármaco se le da? Fibrinoído. ¿Por qué? Porque tenemos que desaparecer ese coágulo que está obstruyendo por completo la arteria. Pero solamente funciona dentro de la primera hora hasta 3 horas más. Después de eso ya no, porque ya el tejido está muerto. Por más que lo disuelva ese coágulo, y ese miocardio no se va
no se va a recuperar. Ahí el tratamiento de cateterismo, ¿no? Para diluir o abrir o dilatar las arterias. En todo caso, bypass a otro coronario. En caso de ACV isquémico o accidente cerebrovascular también reduce el riesgo relativo de muerte. Procedimiento de revascularización para reducir los riesgos de oclusión posterior. ¿Qué quiere decir? Si ya te hago un cateterismo o te hago un bypass a otro coronario, tengo que continuar dándole eso para evitar que se vuelva a obstruir. El dosis para efectos antitrombóticos son menores que los otros efectos, ¿no? Creo que para antiinflamatorios tiene que ser un efecto, una dosis mayor. Tenemos las tienopirinas, el clopidogrel. Clopidogrel, ¿ya? No es clopidogrel, es clopidogrel. Es el más usado. Su acción es inhibe lo que es la agregación plaquetaria dependiente del ADP. ¿Cómo? Inhibición irreversible del receptor PW12 del ADP. Este es el mecanismo de acción. Recuerden, todo fármaco inhibe o bloquea, o es, digamos, antagonista, o activa, estimula, o es agonista. No actúa. Ahora, si ustedes me ponen, actúa inhibiendo el receptor, es otra cosa. Actúa estimulando tal receptor, es otra cosa. Pero si ustedes me ponen, actúan en el receptor, no me están diciendo nada. Ahí no me están diciendo nada. No vale. ¿Quiénes actúan? Los actores. No tiene efecto sobre la ciudad, inhibiendo de forma irreversible. Por lo tanto, igual que los ácidos esenciales hídricos, se necesita o actúa todo el tiempo de vida plaquetaria, de 7 a 10 días. Por el cirujano, tiene que operar con 7 días que tiene que suspenderse el tipo de fase. El efecto tiempo dependiente y acumulativo, mientras más, digamos, prolongado el tratamiento, va a tener, digamos, una mejora antiagregante. Efectos adversos como antiagregante, ¿qué es lo que puede producir? Hemorragia. ¿No es? Porque las plaquetas no están funcionando, circulación tipo A, daños gastrointestinales también, no por acción directa de las prostaglandinas, sino por qué? Por una lesión, digamos, por digamos, el mismo ácido clorhídrico puede dañar la mucosa si no está bien protegido. Por eso es que el clopidogrel lo administran con aires o con corticoides, puede aumentar o parecer gastroenteritis. El tipo B, como el rash, un daño que puede producir neutropenia también. Y hay que tener precaución en la terapia dual. ¿Qué es la terapia dual? Cuando se combina doble antiagregación. En algunos casos graves de obstrucción coronaria. Por ejemplo, cuando se obstruye el tronco principal de la coronaria, cuando ustedes anatómicamente saben cómo se distribuyen las coronarias del corazón, ¿no? El tronco coronario, luego viene la coronaria de la izquierda, la izquierda que tiene el anterior y la derecha anatomía doble. Sí. Hay que tener precaución porque el riesgo de hemorragia aumenta. También uso el concomitante con inhibidor de la bomba de protones porque también van a interactuar a nivel de metabolismo. Muy bien, hasta ahí preguntas, ¿no? Anticoagulantes, el otro grupo farmacológico de lo que hemos estado hablando. Aquí lo que tanto les gusta a ustedes, la fisiología de la coagulación, que es un fisiólogo. Aquí tenemos. No, es importante que se aprenden los nombres de todos los factores coagulantes. Por ejemplo, Serquín. El factor 6, ¿cómo se llama? División compleja. ¿Sabes? Factor 6. ¿No sabes tampoco? No existe. No tiene ni idea de lo que estoy hablando. El científico que lo enumeró estaba borracho. Le saltó del 5 al 7. ¿El 5 está ahí? Al menos eso. Al menos eso. Entonces, del 1 al 4 tienen que saber sobre el memoria. El 1 es el urinógeno.
la protrombina. Y dos activados se llaman trombina. El 1 es fibrinógeno, uno activado se llama fibrina. El 3 es el llamado factor tisular, o también le llaman tromboplastina. El factor 4 es uno de los más importantes porque aparece en casi todos los partes de la escala, que es el calcio. Es el calcio. Las bolsas de donde se almacena la sangre tienen algunas sustancias que son quelantes del calcio. ¿Qué es quelante del calcio? Captura el calcio. Entonces, esa sangre que están en las bolsas están sin el factor 4 por el microscopio. Ahí está el oxalato de sodio, el citrato de sodio, el importante el calcio en esa bolsa, van a ver que es cobre, porque están suministrando el factor de falta. Así actúan en los tipos de quedanidad. Luego tenemos el factor 8, que es el antihemofílico A, y el factor 9, que es el antihemofílico B. Luego tenemos el otro que tiene que saber el factor 13, que es el factor estabilizante de equilibrio. Luego, por proteína 6 es que vamos a hablar de modelo clásico de la coagulación, que les he dicho que tiene la vía extrínseca, que es la vía, digamos, rápida, o vía del factor tisular. Traumatismo tisular externo, que les he dicho, corte, golpe, etc. Se rompen los vasos sanguíneos, se lesiona la piel, se rompe el vaso, inmediatamente se activa el factor tisular. Como esta es una vía rápida, mira, 3 y 4 reacciones. Tisular, el factor 7 se activa junto con el calcio, terminan activando el factor 10. Y acá entra a lo que es la vía común. Este factor 10 activado activa la protrombina, y esta trombina activa el fibrinógeno. Y aparece rápidamente. Y nos mide ya en este momento el TP y el INR. El INR normal desde 0,9 a 1. El modelo clásico de la coagulación seguimos con la vía intrínseca. Este es un trauma sanguíneo, una lesión endotelial, contacto de la sangre con el colágeno. Es una vía más compleja, como pueden ver, varios pasos. En el trauma sanguíneo, contacto con el colágeno, haciendo que el factor 12 inicia, se activa. Si se dan cuenta, el factor 12 activado, tiene el factor 11, el factor 11 activa el 9. Y por último termina activando el 10. Y este 10 activado, por acción de otros factores del calcio, activa la protrombina. Y esta trombina activa el fibrinógeno. Esta es la vía intrínseca, una vía más compleja. Se llama vía de contacto, por el contacto de la sangre con el colágeno. Trauma sanguíneo, de 1 a 100 minutos, es más lenta. ¿Con qué parámetro lo controlo? TTPA. El TTPA, o tiempo de tromboplastina parcial activada, cada uno en 25 a 45 segundos en el valor normal. Entonces aquí es un resumen, como ven ahí, que culmina en la activación del 10 a cada uno de los días. Como ven que este 10 activa el 2 y el 2 termina activando el 10 no, y ahí termina. Luego viene el factor 13 para estabilizarlo. Factor estabilizante de ahora entonces hablaremos de los anticoagulantes desde el punto de vista farmacológico. Tenemos dos grandes grupos, los parenterales y los orales. Y estos de acá se van a subdividir, indirectos e indirectos. Tenemos los parenterales indirectos. Recuerda que nosotros tenemos ciertos anticoagulantes naturales. El más importante, ¿cuál es? Anticoagulantes naturales. Nosotros tenemos anticoagulantes naturales que están circulando hace un momento, de hecho, para evitar que la sangre se coagule sola. ¿Cuál es el más importante? La tranquilina es un fibrinolítico, recuerden, los fibrinolíticos destruyen un coágulo formado. Se llaman de anticoagulantes, porque evitan la coagulación. Antitrombina. Antitrombina. ¿A ti? ¿Ah? Antitrombina. ¿Ya? Nosotros producimos heparina también, ¿eh? Pero la heparina no actúa directamente. ¿La heparina a través de quién actúa? De la antitrombina. Tenemos antitrombinas, es más importante. ¿Quiénes más tenemos? La proteína C y la proteína
son anticoagulantes naturales que estamos circulando en nuestra sangre para evitar la coagulación. La antitromina, que depende o se activa con la acción de la heparina. Y tenemos la proteína C y proteína S, que son K-dependientes. Entonces, ¿cuándo le llamamos indirectos? Porque actúan a través de esos anticoagulantes. Al cual el más conocido y más utilizado, la antitromina. Los parenterales indirectos dependen de la presencia de la antitromina. Entonces, la antitromina se potencia por efecto de estos fármacos. ¿Y quién es la que actúa? Esta, la antitromina. ¿Qué hace? Inhibe los factores principalmente 2 y 10. 2 activado y 10 activado. Pero de forma indirecta de un fármaco. ¿Por qué? Porque lo que hacen es estimular, activar o, digamos, aumentar su efecto de la antitromina. Entonces tenemos los indirectos como las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina y el pentasacárido llamado fondaparino. Tenemos los parenterales directos que bloquean directamente al factor 2, ya directamente al factor 2, no depende de la antitromina. Tenemos los parenterales como la irudina y el argobatán. Esto de aquí no lo vamos a tocar, solamente para conocimiento. Y los orales tenemos también igual, los directos y los indirectos. Los directos tenemos dos tipos, los que inhiben directamente el factor 2 activado y los que inhiben directamente el factor 10 activado. Del 2 activado tenemos el dabigatán y del 10 activado rivaroxaban. No depende de la antitromina, tenemos los inhibidores de la antitromina y los inhibidores del 10 activado, que es el rivaroxaban. Y los indirectos orales que antagonizan o inhiben a la vitamina K, tenemos los humarini, entre ellos el más utilizado acá en nuestro país es la warfarina. También tenemos los icumalolas y los humanos. Entonces aquí tenemos otro lugar. Muy bien. Lo que mencionamos hace un momento, anticoagulación fisiológica o natural, las antitrominas, ¿ya?, que actúan a través de la heparina. La heparina es la que la estimula. Y nosotros producimos heparina en pequeñas cantidades a través de las células cebadas. ¿Qué inhibe principalmente? Le dije el factor 2 activado y desactivado. Tenemos el sistema de proteína C o factor de la proteína S, que son K-dependientes. Son K-dependientes que factores inhiben más que todo, a diferencia de los otros fármacos que son los factores K-dependientes como el 2, 7, 9, 10. Esto de acá, la proteína C y proteína S inhibe directamente los factores 5 y 8. Pero como te dije, son anticoagulantes naturales. ¿Bueno? Y el sistema fibrinolítico, ya que es una anticoagulación, es cuando ya se formó el coágulo. Tenemos el plasminógeno. El plasminógeno hay se llama el factor activador del plasminógeno que lo convierte en plasmina para degradar o destruir la fibrina. No confundir anticoagulante con fibrinolítico. Entonces aquí tenemos un resumen. Como se pueden ver, aquí viene la vía común, el 10 activado, activa el 2 para convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces aquí están los parenterales directos, que inhiben directamente 2A, y los parenterales indirectos. ¿Cuáles son? Estos de acá. Si son indirectos, ¿qué significa qué? Antitromina. Estos fármacos lo que hacen es estimular la antitromina. Y esta antitromina es la que bloquea los factores. Tenemos la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada, que ustedes pueden ver acá, inhibe la antitromina, estimula la antitromina para inhibir los factores 2 y 10. Si ustedes se dan cuenta, ven de forma simétrica esto de aquí con este de acá, quiere decir que inhibe los factores 2A y 10A de forma equitativa, igual. Tanto el factor 2 activado como el factor 10 activado. Las heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo la enoxaparina, tiene mayor afinidad por ¿cuál? Por el 10, está más cerca del 10.
en una proporción 3:1. ¿Qué quiere decir? Que es tres veces más afín al 10 que al 2. ¿Ya? A través de la antitropina, porque es indirecto. Y tenemos el pentasacárido fondaparino, que solamente tiene actividad en el 10 actividad. Pero vuelvo a insistir, de forma indirecta. Entonces vamos a hablar acá de los primeros anticoagulantes parenterales indirectos. Tenemos las heparinas. La heparina no fraccionada, la enoxaparina y el pentasacárido fondaparino. Mecanismo de acción, ya le dije, unión a la citromina 3 a través de una secuencia pentasacárida y potencia su efecto por mil. Así como ponen ustedes en sus stickers, ¿no? Cuando se ríen de alguien, no lo dice por mil. Hasta 1000 veces potencia la acción de la antitropina. Nivel 2A, como dije, y los factores 9, 10, 11 y 12. Pero ¿cuáles son los que realmente tienen importancia clínica? Los que están en rojo. ¿Cuáles son? 2 activado y el 10 activado. El resto no tiene importancia. ¿Qué es lo que prolonga? El TTPA, tiempo de termostatina parcial activada. Es decir, la vía intrínseca. Muy bien. Efectos. Aquí sí, este efecto varía ampliamente entre un paciente y otro. ¿Por qué? Porque nosotros también producimos heparina en mayor o menor cantidad. Aparte también que en un estado trombótico o tromboembólico, la unión a proteínas plasmáticas aumenta. Por lo tanto, necesitamos mayor cantidad de dosis. Las heparinas no fraccionadas se utilizan mayormente en la actualidad porque es la única que puede colocarse endovenosa en situaciones de emergencia, de urgencia. Pero ya en otras situaciones ya casi no se utiliza. No puedo utilizar la de bajo peso molecular, que solamente viene para uso subcutáneo. También la heparina no fraccionada se puede utilizar tanto subcutáneo como intravenosa, como intravenosa. Ojo, ningún anticoagulante, ¿por qué vía no debe colocarse? No debe colocarse vía intramuscular. ¿Por qué? Porque la ventricular es un órgano irrigado. Mucha necrosis. Si ustedes colocan intramuscular, va a producir un hematoma. Y ese hematoma va a llevar a infección y a una fascitis necrotizante y algo catastrófico. Se administra vía endovenosa subcutánea, eso he dicho hace un momento. Tiene una unión a proteínas plasmáticas variables, como les he mencionado todavía. Se excreta por un mecanismo rápido y saturable, que es decir, un mecanismo saturable quiere decir que puede acumularse. Porque llega a un tope y ya no va a poder ser eliminado, pudiendo provocar efectos adversos. Lo importante sí, de todas las heparinas, tanto las no fraccionadas como las fraccionadas, es que es segura durante el embarazo, porque no atraviesa la barrera placentaria. Si al no atravesar la barrera placentaria, no va a llegar al fin, y es lo más importante. Efectos adversos, lo primero, hemorragia, anticoagulante, tipo A. Puede provocar, incluso el riesgo de hemorragia es mayor si se coloca endovenosa de forma intermitente que una dosis continua. ¿Por qué sería mayor el riesgo si se da en una dosis intermitente que una continua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se olvidaron ya? ¿Qué pasa cuando coloco intermitente? O sea, le coloco ahorita, después de 3 horas le coloco otra, después de 3 horas otra. Y continua, lo pongo en un frasco y se lo paso todo el tiempo a la misma velocidad. ¿Por qué si le pongo así, intermitente, va a ser mayor el riesgo de hemorragia? Se olvida. Se olvida, o mejor dicho, no han estudiado la primera unidad. Aunque es lógico porque es más del 99% de jalado, a pesar de que era más fácil. ¿Qué pasa cuando yo coloco el fármaco? ¿Qué sucede con la concentración?
un pico. ¿Cuál es la curva farmacocinética? Chicos, estudiar medicina significa razonar, no significa memorizar. Si yo coloco, la administro aquí, sube la curva y luego baja, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, si yo le coloco un pico, la administro, va a haber un pico, una concentración alta. Entonces, mi riesgo de sangrado aumenta. Luego va bajando, después de unas horas, le vuelvo a administrar otro pico. El riesgo aumenta. En cambio, si yo lo coloco continuo, al inicio va a haber un pico y luego se va a mantener. Se va a mantener durante todo el tiempo que estoy colocando. Y no va a aparecer los picos que pueden. Bueno, todos los fármacos, los riesgos de reacciones es mayor por utilizar de forma intermitente. Por eso aparecen los picos. ¿Se acuerdan que se los expliqué cuando hablamos del nifedipino? Cuando se coloca el nifedipino de liberación prolongada, una sola dosis de 30 miligramos al día, que es mejor que darle 10 miligramos 3 veces al día, porque esos picos producen taquicardia. ¿Le dije o no le dije? Puede producir trombocitopenia. Es una plaqueta por menos de disminuir su número de plaquetas. Y también estimular los osteoclastos, pudiendo producir osteoporosis. Evitarlo con indicaciones de sangrado activo o de alto riesgo. ¿No? De una mujer que está sangrando, sangrado psicológico, úlcera, etc. En caso de que haya una plaquetopenia también, porque va a disminuir mayor riesgo. En caso de hipersensibilidad, que va a aparecer como lista de notificaciones. Notificaciones, ya para que tengamos una idea nomás. Monitorización TTPA, vía otra cosa. Cuando yo le puse una pregunta en el examen, paciente que toma, no me acuerdo cuántas paletas de morfina. Estamos hablando de una intoxicación por otro. Una sola alternativa decía naloxona. Se supone que es la única respuesta. Si ustedes fueron mis residentes y les pongo en varias naloxonas y me aboco más a las dosificaciones o a las medidas de soporte, manejo ventilatorio, circulatorio, intubación traqueal, etc. Pero ustedes no, yo lo único que querían era que me digan cuál era el antagonista del soporte. Pero ¿qué me han marcado? Surmacermin, acetilcisteína. Y otros que han sido visionarios se han adelantado y me han marcado protamina. Visionarios, ¿no? El viso futuro. La protamina es para las cefalinas. Esa pregunta es un obsequio. Es un regalo, para que vean que los ayudo. Ustedes ven ayuda cuando le digo, te faltan 5 puntos, a tu como tu física, prueba. Ahí piensa que hay ayuda, ¿no? O ya te vas al atrasado, no, ya no vayas al atrasado, te pongo 14. Eso no es ayuda. Ahí es apañarlos, ahí es hacerles daño, porque van a seguir avanzando y van a terminar como Sócrates. Solo sé nada. Yo les ayudo ahí, la pregunta les ayudo, regalitos. El ácido propiótico, la morfina. ¿Qué querían que le pongan? Antagonista de los opioides. Hay que pensar, chicos. Toma 10 tabletas, 20 tabletas de morfina. Intoxicación aguda. ¿Y qué les dije? ¿Cuál es el antídoto antagonista de intoxicación aguda? Naloxona. Ni siquiera he sido malo, porque si yo les hubiera puesto naltrexona ya lo puedo confundir. Nada, les he puesto protamina. Creo que esta vitamina K. No me manda. Esta no manda. Diccionario. El antagonista o antídoto de la heparina es el sulfato de protamina. ¿Qué tipo de antagonismo produce la protamina con la heparina? Químico. Muy bien. ¿De acuerdo? Por eso lo dije en la primera clase. Químico o de neutralización. La proteína engloba a la heparina, no actúa en ningún receptor. Muy bien. TTPA, por si acaso, acuérdense, vía intrínseca. Después no digan que no les he dicho. Los chicos luego ponen esa pregunta. Las heparinas de bajo peso molecular son más estables que las otras. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos enoxaparina. Entonces, netamente sí, porque nuestro organismo se va a encargar de metabolizarlo.
una respuesta más predecible, una eliminación renal no saturable, que es que no se va a acumular, pudiendo producir efectos adversos, y un tiempo de vida media más larga que la heparina no fraccionada, menor unión a plaquetas, por lo tanto menor riesgo de trombocitopenia y también menor riesgo de osteoporosis, sino que, ¿cuál es la desventaja con la heparina? Que no se puede utilizar por vía endovenosa. Por lo tanto, si yo quiero una acción rápida, no voy a poder. Que recuerden que vía subcutánea la absorción es lenta, ya que el tejido graso es poco irrigado. Es lenta su absorción. Mecanismo de acción, la misma que la heparina, pero con una salvedad, con una diferencia de que tiene mayor afinidad. ¿Por cuál? Por el factor 10 activado en una proporción de 3 a 1. No se olviden. Farmacocinética, uso de vía subcutánea. Vía subcutánea. Una vía alta biodisponibilidad y una vida media aproximada de entre 3 a 6 horas. De farmacocinética cada 12 horas. Y una cinética doble punto de eliminación renal acumulable como la heparina no mercuria. Hasta las documentaciones para que tengamos la protamina tiene poco efecto, pero como es un fármaco más estable, si yo quiero operarlo, espero que pase su tiempo de vida media, ¿no? De 6 horas, en 12 horas yo ya puedo, después de una vida media, ya puedo intervenir. Pero, por ejemplo, lo opera mañana 8 de la mañana, le pongo la última dosis que se le ha dado, el día anterior al mediodía más o menos, por lo menos ya no se le coloca la otra dosis y puede operarse, ya no hay efecto. Pero en caso de que tengan que operarlo inmediatamente, digamos, viene un paciente con un puñal en el pecho y todavía latiendo, una vía básicamente. Y yo no se lo quiero llevar todavía, no sé. Y es anticoagulado. ¿Qué hago? ¿Espero las 12 horas? ¿Qué hago? ¿Le pongo vitamina K? Ah, no, pero no es la warfarina. ¿Qué hago? Lo mismo con la warfarina. Con la warfarina peor, porque la warfarina tengo que esperar 5 días. Pero tengo que operarlo ya. ¿Qué hago? ¿Qué transfundo? No, si fuera warfarina le pongo vitamina K, pero la vitamina K también demora 12 horas en actuar. Así que tampoco me va a servir, porque quiero operarlo ya. El corazón está el puñal ahí y el cuchillo se mueve y todavía con cada tiempo. ¿Qué hago? Lo mando a tu casa. ¿Qué es el transfundo? ¿Para qué? ¿Qué es el transfundo? No me digan plaqueta porque lo voto. Factor de coagulación. ¿Y dónde encontramos factor de coagulación? Plasma. ¿De transfundo plasma? Recuerden que de un paquete coagular, de sanguíneo, usted dona una unidad, es 450 mililitros de sangre. Es lo que es una unidad de sangre que dona. Y de ese paquete se saca 3 componentes: plaquetas, glóbulos rojos y plasma. Y ese es el plasma. Ya del plasma se saca el fluido precipitado. Cuando lleguen a laboratorio clínico, yo voy a salir los requisito avanza, ¿no? Sí, sabes, bueno, este es un ejemplo, este es el pulmón. Este es una estrella no fraccionada grande, es una evacuación molecular y este es el pentacardio con la raíz. Así como ven, igual, es 2 con el 10, aquí más graficado solamente al 10, pero tiene cierta actividad al 2 en una proporción de 3 a 1. El pentasacario solamente tiene actividad en el 10. Muy bien. Hablemos ahora de los anticoagulantes orales indirectos. Aquí tenemos el más común, marínico, la warfarina. La actividad en general tiene un estrecho rango terapéutico. Es un fármaco bastante complicado, bastante delicado, peligroso. Aumenta la dosis y los efectos adversos pueden incrementarse. Esperen también de la vitamina K. Y nosotros producimos vitamina K. ¿Dónde? En el intestino grueso. La flora bacteriana produce vitamina K. Dentro de nuestra alimentación también consumimos a veces vitamina K. Por lo tanto, digamos que es un fármaco el que tiene que tener, y por eso es importante, variabilidad intraindividual. Entre un individuo u otro o dentro del propio organismo también. Porque puede ser que un tiempo me esté haciendo buen efecto y después de un tiempo no.
quizás mis bacterias están produciendo más vitamina K. Entonces, es un poquito tedioso el uso del por eso que también es barato. Por eso que se lo da el seguro. No vayan a ponerme en el examen de receta de salud. Tiene incluso múltiples interacciones con fármacos y alimentos y requiere una monitorización terapéutica paraclínica seguida, ¿ya? O periódica, que es el tiempo de protrombina o INR, que es ¿qué vía? Extrínseca. Lo que les mencioné. ¿Cómo actúa la warfarina? Inhibe dos enzimas, la vitamina K epóxido reductasa y la glutamil carboxilasa gamma. Esta enzima de acá lo que hace es reducir la vitamina K, porque la vitamina K oxidada no se une al factor de coagulación. ¿Cuáles son los factores de coagulación tan dependientes? 2, 7, 9 y 10. Entonces aquí está el factor 2, 7, 9 y 10. Cualquiera de ellos tiene que la vitamina K reducida unirse, pero también se une con otra enzima, la glutamil carboxilasa gamma. Una vez que se une, viene el factor de coagulación funcional, ¿ya? Para que actúe, para que se active. 2, 7, 9 y 10. ¿En dónde actúa la warfarina? ¿En qué parte de nuestro organismo? ¿Dónde se forman los factores de coagulación? Ustedes tienen la respuesta, no sé por qué tanto. Ustedes tienen la respuesta. Si los factores de coagulación se forman en el hígado, entonces ahí es donde van a salir. Entonces, ¿dónde actúa la warfarina? En el hígado. Ustedes mismos tienen la respuesta, no sé por qué se complica. Entonces, en el hígado la warfarina va a actuar. Entonces, el factor de coagulación está no funcional, se une a la vitamina K y sale funcional. Pero si yo le doy la warfarina, como ven acá, bloquea estas dos enzimas y el factor de coagulación sale no funcional. No va a poder servir. No sirve. Porque no está unido. 2, 7, 9 el nivel de enzima de vitamina K epóxido reductasa y la glutamil carboxilasa. Inicio de acción depende de la vida media de los factores de coagulación. Inicio de acción demora, por lo menos como mínimo unos 3 días. Ustedes toman la warfarina, por lo menos 3 días demora en hacer efecto. ¿Por qué? Porque una vez que yo tomo la warfarina, ¿qué tengo que esperar? ¿Por qué demora tanto en avanzar? Una, que se formen los nuevos factores de coagulación que se forman en el hígado. Y otra, que se degraden los factores que ya están circulando, que están activos. Y eso demora. Por ejemplo, el factor 2 demora 50 horas para ser eliminado del cuerpo, ser expletado. Entonces, quiere decir que en 50 horas todavía voy a seguir circulando el factor 2 activado, funcional, hasta que se produzca el nuevo factor. Demora en actuar. Y otro peor aún, hay factores de coagulación, como mejor dicho, la proteína C, que demora 8 horas. Quiere decir que en 8 horas ya no hay proteína C en el organismo y sale la nueva proteína C bloqueada, sin vitamina K. ¿Y la proteína C qué es? ¿Qué es la proteína C que dije en un momento? ¿Qué es? Un anticoagulante natural. Anticoagulante funcionó. Entonces, si no tengo proteína C, o sí, pero ya salió, en 8 horas nomás se degradó y en 8 horas salió la que está inactiva, ¿qué puedo producir? Trombo. ¿Puedo producir trombo? No es que no hay control de la coagulación. Por eso es que la warfarina al inicio tiene un efecto procoagulante. Por eso que nunca se debe iniciar el tratamiento con warfarina sola. Se utiliza una terapia puente que le llaman. ¿Qué es la terapia puente? Administrar la warfarina con una heparina por lo menos 3 días hasta que el efecto de la warfarina ya se haya dado. Y una vez que se da el efecto, suspendo la heparina y ya me quedo con la warfarina. ¿Y cómo sé que ya está el efecto de la warfarina?
INR, muy bien, INR. Le pido un INR después de 3 días. ¿Y cuánto es el INR normal, les dije temprano? Hasta 1.3, ¿no? Pero el INR terapéutico, ¿qué es INR terapéutico? El rango en que el INR está, digamos, el paciente correctamente anticoagulado. Tiene que tener un INR entre 2 a 3. Más de 3, muy anticoagulado. Puedo producir hemorragias. Menos de 2, insuficientemente anticoagulado. Puede aparecer trombo. Por eso, si yo le tomo después de 3 días y el INR me sale menos de 2, continúo con la heparina y ajusto la dosis de agua salina. Todavía no puedo suspender la heparina. La heparina lo suspendo cuando el INR esté entre 2 a 3. Ese uso de heparina, mientras uso warfarina, se llama terapia bueno. Lo mismo sucede a la hora de suspender la warfarina. La warfarina tiene un tiempo de vida media prolongada. Además, también tenemos que esperar que los factores de coagulación que estén digamos, inhibidos también se degraden. Y eso demora por lo menos de 5 a 7 días. O de 3 a 5. Uno puede decir de 5 a 7 o de 3 a 5. Punto de corte 5 días. Entonces, ¿qué hacemos si un paciente tiene que operarse? Como dije, como en el ejemplo anterior. No lo voy a decir que vuelve 5 días, ¿no? Si es de emergencia, le transfundo blanco. Cruza la placenta, que es siempre tóxico, por si acaso. Produce malformaciones congénitas. Una de las principales malformaciones congénitas es la aparición de la leporina. No pasa la leche materna. Tiene un tiempo de vida media prolongado, como de 40 horas, con una duración de 2 a 5 días. Se metaboliza en el hígado. Es un fármaco bastante especial en interacción con otros que se metabolizan en el estómago B450. Inclusive el 30% de la población que son metabolizadores lentos. Aquí, digamos, metaboliza lentamente, pudiendo parecer un mayor riesgo de sangrado. ¿Qué tal por hacer por la orina? Efectos adversos, lo principal, hemorragias. Cuando el INR está dentro de lo normal, o sea, entre 2 a 3, su índice o porcentaje de hemorragias al año es menor del 5%. Poco. Pero si el INR está mayor de 3, aumenta el porcentaje. En edad mayor de 75 años, accidente patológico de sangrado o de enfermedad cerebrovascular, en el alcoholismo, ya que recuerden que el alcohol se produce en el hígado. Y en el hígado también el alcohol se metaboliza compitiendo con la warfarina. En el caso de sangrado intestinal o sangrado también, digamos, ginecológico. Antídoto vitamina K, pero el proceso es muy rápido. Yo le coloco la vitamina K para contrarrestar los efectos de la warfarina, todavía demora unas 12 horas. Puede producir conductores cutáneos. Interacciones con inductores o inhibidores, que están ahí. Monitorización que le dije, TP y NR, que es la vía. ¿Cuál es el objetivo? INR de 2 a 3. Eso se llama INR terapéutico, porque es lo que quiero. Se controla semanal, quincenal, mensual. Tenemos los directos como el dabigatran y el rivaroxaban. Son meodos y orales, actúan directamente, no necesitan de ningún intermediario. Bloquean reversiblemente la trombina, o sea, el 2A, y el rivaroxaban inhibe el factor 10A. No tienen forma de monitorizarlos. Son fármacos bastante estables. Quiere decir que si hoy día tomo me toca que me operen mañana, hoy no tomo. No tomo el fármaco, me opera y luego vuelvo a utilizar al día siguiente de la operación. No es muy riesgoso. Y eso ya, por ejemplo, pacientes que le van a traer un diente, están tomando el arreglo, y antes no tomo, me extraen el diente y continúo al día siguiente. Muy bien, acá hay un resumen, como pueden ver acá, el 2 activado que es la trombina, tenemos la heparina no frenada, bajo peso molecular, los inhibidores directos del vía parenteral y los inhibidores directos por vía oral. ¿Cuál es? El dabigatran, 2 activados. En 10 activados tenemos la heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular, el pentasacárido y los inhibidores del 10A como el rivaroxaban. Y la warfarina es la dependiente, 2, 7, 3, 10, como no están activados.
Aquí está. Este es el 9 y actúa la morfina. El 11, no, perdón. La protomina, el 2 no activado, protomina. El 11, la warfarina. El 7. Y el 9, 10. Y la warfarina. 2, 7, 9 y 10. Cuando no se activa, muy bien. Y para terminar, tenemos los fibrinolíticos, cuyo nombre les dije, destruyen o rompen el coágulo ya formado. También se le denomina trombolítico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No actúan tampoco de forma directa. O sea, no destruyen el coágulo directamente. ¿Qué es lo que hacen? Estimulan o incrementan la conversión del platinógeno en platina. Y este es un sintético natural, fisiológico, que lo teníamos en la sangre. Entonces tenemos los no fíbricos específicos, que son los de primera generación, ya casi no se usan por los efectos adversos que tienen, y uno de los principales es la formación o producción hemorrágica. ¿Por qué? Porque no solamente actúan en el platinógeno que está en el coágulo, sino el que está circulando. O sea, en sí actúan en todo el platinógeno. Activan todo el platinógeno del organismo, entonces pudiendo producir aparición de hemorragias en el sitio del organismo. Lisan el coágulo y el fibrinógeno que está circulando. Eso es lo que no queremos. Entonces aparecen los específicos. Tenemos el activador tisular de platinógeno sintético, que es el TP-alteplasa. Activan el platinógeno presente en el coágulo y casi no tiene acción en el que está circulando. El alteplasa. Segunda generación. Eso sí tenemos en el hospital. Efectos adversos pueden provocar hemorragias, sobre todo lo que son la cetoquinasa. Miren el ACV hemorrágico. La cetoquinasa tiene un porcentaje de 1%. Y el TP-alteplasa de 3,5, o sea, 0,3%. Estos fármacos se utilizan en situaciones especiales, graves, para uso de emergencia cuando hay una aparición de una tromboembolia que puede producir la muerte. Pero solo tiene actividad en las primeras de 1 a 3 horas. Después sí tiene actividad, pero ya ¿para qué le vas a dar? Si el tejido ya está muerto. Y ahí puedes incrementar riesgos adversos por la cura. Puede producir la cetoquinasa, que es la de primera generación, inclusive hasta 4,4% de reacciones alérgicas. Puede provocar hipotensión e incluso aparición de fiebre salud, sobre todo con la cetoquinasa. Aplicaciones terapéuticas, infarto agudo del miocardio, ST, eso quiere decir transmural, destrucción completa y muerte del músculo, ACV isquémico, por el embolismo, que tenga un menor de 3 horas de evolución, tromboembolismo pulmonar masivo. Tengo que destruir los coágulos para poder reperfundir el tejido antes que se muera. Pues digo, antes de las 3 horas. Acá están las contraindicaciones, el caso de que haya hemorragia, lesión estructural de vasos cerebrales, y las relativas, o sea, se ve lo que es riesgo-beneficio. ¿Qué tanto es el beneficio que le voy a poner? Muy bien, preguntas.